Muy bienvenidos a Mitalia World, un sitio donde escucharás todo aquello relacionado con seres sobrenaturales. Así que, si eres un apasionado del mundo sobrenatural y de todos los secretos que se esconden en él, esto te va a encantar. El día de hoy vamos a hablar de dos criaturas fascinantes. La primera la conocía, pero no su historia ni sus leyendas. La segunda la conocía un poco más, pero he de decir que he descubierto cosas que no sabía de ella. Al adentrarme en sus historias, he descubierto cosas maravillosas que quisiera compartiros. Hablaremos del Aspidochelón y del Umibosu. Comencemos adentrándonos en el mundo del Aspidochelón. La Aspidochelón, también conocida como la tortuga escudo, es un animal legendario procedente de la mitología griega y predecesora de otros muchos mitos de gigantescas bestias marinas, dando lugar a numerosas leyendas sobre islas que desaparecen y aparecen a voluntad. Aparece descrita en el Physiologus, un texto de autor desconocido, escrito o recopilado por los griegos en Alejandría sobre el siglo II después de Cristo. Es una gigantesca tortuga marina de un tamaño tan colosal que su caparazón puede ser confundido con una isla cuando este ser se encuentra durmiendo y permanece completamente quieto. Algunos relatos van más allá y se cuenta cómo su caparazón está recubierto de especies vegetales, pudiendo ser confundida fácilmente con una isla exótica. A pesar de no ser una criatura agresiva, la mitología la representa como peligrosa, pero simplemente debido a su colosal tamaño y su apariencia de tierra firme, hablándose en numerosas leyendas de incautos marineros que tras desembarcar sobre su lomo creen hallarse en alguna isla desierta. La tragedia llega cuando el Aspidochelón se sumerge bajo las aguas, llevando a sus inquilinos a una muerte segura en las profundidades. Es una criatura marina fantástica y siempre se la confunde con una isla rocosa con abismos y valles con árboles y verdor o con dunas de arena por todas partes. El nombre Aspidochelón parece ser una palabra compuesta, formada por aspis, que significa escudo, y chelón, la tortuga. Emerge a la superficie de las profundidades del mar y atrae a los marineros con su apariencia para que toquen tierra y poder arrastrarlos al fondo del océano, con barco y toda la tripulación, ahogándolos. También emite un dulce olor que atrae los peces para devorarlos. En el Physiologus y otros bestiarios, el Aspidochelón representa a Satán, que engaña a quienes quiere devorar. Algunos piratas que surcaban los mares decían de haber visto una isla, la cual se podía mover e incluso hundirse bajo el agua. En la versión irlandesa, donde este animal es un pez colosal, hay una leyenda muy conocida que me gustaría contaros. La tortuga isla de este relato, conocida como Jasconius, fue quien guió a un monje llamado San Brandán hasta su soñado destino.
San Brandán nació en Fenwick, en el condado de Kerry, en el año 484. Vivió en varias comunidades de Irlanda y de Escocia, donde ejerció como abad. Fue en Clonfert, al este de Irlanda, donde un día recibió una extraña visita que le cambió la vida. Allí fue a verle un abad más anciano que le habló de un viaje por mar que había emprendido hacía años, hasta los límites occidentales del mundo conocido. Le habló de las islas extraordinarias que había visto y de las experiencias místicas que allí había vivido, y eso le impactó. En otra versión de esta historia, se cuenta que ese monje le pidió ayuda a Brandán para rescatar a un sobrino perdido en el mar. Fuera como fuese, fascinado ante esta historia y ante la posibilidad de la existencia de aquellas islas, Brandán urdió un plan y montó una expedición junto a otros 14 monjes para adentrarse en el océano en dirección a Poniente. El viaje no estaba exento de riesgos, el menor de los cuales era la posibilidad de caer al vacío al llegar al horizonte, ya que la hipótesis de que la Tierra era plana ha llegado hasta nosotros como un cliché, pero lo cierto es que esa teoría, aunque había quien la sostenía, no era compartida en aquellos tiempos. ¿Qué buscaba el irlandés? ¿Qué fue lo que le empujó a echarse al mar? Lo que Brandán buscaba era el paraíso terrenal, el Edén del que habla el libro del Génesis. Se pensaba que ese era un lugar concreto que se podía encontrar en Oriente, siguiendo los datos que da la Biblia. Brandán pensaba que a ese lugar también se podía llegar por Occidente. Durante su viaje, los monjes arribaron a parajes cada vez más extraños: la isla de los pájaros, la isla de los volcanes, otra en la que vivía un eremita del que siglos después se decía que era Judas cumpliendo su penitencia. En otra encontraron ángeles, en otra encontraron monstruos. El episodio más conocido de todos sucedió una mañana de Pascua, cuando Brandán y sus hombres, después de celebrar la misa en una isla, decidieron encender fuego para calentar comida y celebrarlo. De repente, la isla se empezó a mover y los monjes, espantados, corrieron al barco para poco después comprobar desde lejos que lo que creían tierra firme era en realidad la dura piel de un enorme animal marino. En otra ocasión, su barco llegó a otra isla a la que llamaron la Isla de los Benditos. Con el tiempo, ese lugar tomó el nombre de la Isla de los Afortunados o Islas Afortunadas, que actualmente serían las Islas Canarias. En el archipiélago se habla desde tiempos inmemoriales de una isla más allá del hierro que aparece y desaparece en la lejanía y que se llama la isla de San Borondón. En el siglo XVIII, la corona española incluso organizó una expedición oficial para llegar a esa isla y desembarcar en ella, pero sin éxito. Sin embargo, a día de hoy, todavía quedan ancianos que dicen haberla visto. Finalmente, después de 7 años de viaje, la expedición llegó a una isla envuelta en la niebla, con una muralla defendida por dragones que custodiaban un territorio del que no se sabe nada. Fue su destino final, su punto de partida de vuelta a Irlanda, donde las aventuras del santo cobraron tintes aún más legendarios. Este viaje fue relatado durante siglos y marcó la cartografía en Occidente hasta muchos siglos después. Investigando, vi que en una de las muchas aventuras de Sinbad el Marino aparecía una isla que cobra vida.
Por cierto, a mí las aventuras de Sinbad me encantan, son de mis favoritas. Así que me gustaría contaros en concreto esta historia. Navegamos durante días y noches, de mar en mar, de isla en isla, de tierra en tierra y de puerto en puerto. Allí por donde pasábamos, vendíamos y comprábamos, obteniendo provecho de nuestro trabajo. Un día llegamos a una pequeña isla que parecía un jardín. El capitán mandó echar anclas y los comerciantes que íbamos a bordo desembarcamos. Unos decidieron descansar, otros recorrer el lugar y algunos encendieron una lumbre para preparar alimentos. De repente tembló la isla, toda con una ruda sacudida. El capitán, que permanecía en la orilla, empezó a dar voces. ¡Alerta, pasajeros! Esta no es una isla, sino una tortuga gigantesca dormida en medio del mar. La arena se le ha ido amontonando y sobre ella ha crecido el musgo y los árboles. Vuestras hogueras lo han despertado. Abandonad vuestras cosas y salvad vuestras vidas. Los pasajeros, aterrados, echaron a correr hacia el navío. Algunos pudieron alcanzarlo, otros no lo lograron porque la enorme tortuga se había puesto ya en movimiento. Yo me vi de pronto rodeado por las olas que se cerraban sobre los lomos del monstruo. Me aferré a un tronco mientras veía alejarse al navío con aquellos que habían logrado alcanzarlo. Me senté sobre el tronco y remé con brazos y piernas a favor del viento. Así pasé un día y 2 noches hasta que el viento y las olas me arrastraron a las orillas de una isla. Allí quedé sumido en un sueño profundo hasta que el ardor del sol logró despertarme. Me arrastré hasta una llanura cercana, bebí agua dulce y comencé a alimentarme con los frutos caídos de los árboles. Poco a poco recobré mis fuerzas. Pasó cierto tiempo y empezaba a estar harto de tanta soledad. Solía recorrer la orilla del mar a la espera de algún navío que pudiera recogerme. Una mañana ascendí a una punta rocosa para observar el horizonte y desde allí descubrí una vela entre las olas. Desgajé una rama e hice señas con ella, lanzando al viento grandes alaridos. Finalmente me vieron y se acercaron a la costa para socorrerme. En la nave me ofrecieron alimentos y ropas para cubrir mi desnudez y me sentí invadido por un gran bienestar. Al día siguiente conté mi historia y el capitán se compadeció mucho de mis penas. Después de adentrarnos en el mundo de este maravilloso monstruo mitológico, que la verdad es una pena que estos seres estén siendo olvidados, porque la verdad que su historia y todos los relatos que hay son increíbles. Vamos a continuar nuestro viaje para hablar de una criatura del folclore japonés. El Umibosu. El Umibosu es un espíritu que vive en el océano y hace zozobrar la nave de cualquier persona que se atreva a hablar con él. El nombre de este espíritu, que combina el carácter de mar con el carácter de monje budista, está posiblemente relacionado con el hecho de que se dice que el Umibosu tiene una cabeza grande y redonda, semejante a las cabezas rapadas de los monjes budistas. Son enormes yokai que se les aparecen a los náufragos y pescadores. Se cree que son los espíritus de los sacerdotes ahogados. Exhiben su cabeza afeitada y por lo general parecen estar rezando. Se dice que tienen un torso formado por nubes y las extremidades serpentinas.
No se conoce su forma completa, ya que siempre se les ve de hombros para arriba. Su piel es negra y tiene un par de grandes ojos. Se dice que la parte visible es ligeramente más grande que un barco. También se dice que el Umibosu vive en el océano y aparece en noches tranquilas sin incidentes. Entonces se agitan las aguas y surge la criatura para destruir el barco de un golpe o hundirlo poco a poco, según el tamaño del barco y del Umibosu. Según una historia, si los enfurecen, piden a las tripulaciones que les proporcionen un barril que se procede a llenar con agua de mar para ahogarlos. Para evitar este destino desastroso, es necesario darle un barril sin fondo. Esa historia está probablemente relacionada con otra tradición japonesa, que dice que las almas de las personas que no tienen a nadie para cuidar de sus tumbas se refugian en el mar. Se cuenta que los Umibosus son los espíritus de monjes ahogados que los aldeanos furiosos tiraron al mar. Estos se transformaron en fantasmas debido a sus terribles muertes. Sin embargo, otra versión cuenta que el Umibosu es un tipo de monstruo marino que vive en las profundidades del mar interior de Seto y que son los progenitores de gran variedad de yokais acuáticos. La mayoría de avistamientos de este monstruo lo describen como a una criatura de otro mundo y con una apariencia inquietante, que aparece debajo o delante de un barco y lo destrozan, enviando a los tripulantes al fondo del mar. A continuación, me gustaría contaros una historia sobre un Umibosu que encontré y que la verdad me ha encantado. Esta historia está escrita por Lich_DF. Muchas gracias por compartirla, me ha encantado de verdad. Vamos con ella. Era una noche tranquila, demasiado tranquila, algo que era demasiado raro para los marineros del barco 7. La marea se alzó repentinamente, sacudiendo el barco de un lado a otro. Un trueno retumbó a lo lejos. «¡Capitán!», exclamó un marinero. «¡Tiene que ver esto!». El capitán se levantó de su asiento junto a la ventana, cerró su mapa y caminó hasta la puerta. El marinero se movió y lo dejó pasar. Subió unas escaleras y llegó a la cubierta. Una docena de marineros se encontraban agrupados a la orilla de la cubierta, mirando algo que no era del todo visible. «¡Fuera de mi camino!», ordenó el capitán. Los marineros no se tardaron en hacer caso y se movieron. Una gran figura se alzaba a la borda del barco. Esta parecía estar formada de nubes oscuras. Sus extremidades eran serpentinas y daban curvas inhumanas. Su cabeza era enorme y tan redonda como una pelota. Sus ojos grandes no reflejaban nada, ni una pizca de vida. «¡Lárgate de mi barco!», ordenó el capitán, notablemente enojado por la interrupción. La criatura formó una aterradora sonrisa curveada. Se pudo percibir un aire de satisfacción por parte de esa criatura. Por un milisegundo, sus ojos se tornaron de rojo intenso, que hizo que el capitán se pusiera nervioso. Detrás del capitán, los marineros empezaron a retroceder lentamente. Unos empezaron a tomar lo poco de mercancía que quedaba, listos para lanzarlos contra la criatura en caso de tener que defenderse. La criatura era notablemente más inteligente que aquellos viajeros. Sacudió el barco y un marinero lanzó lo que tenía contra la criatura antes de caer. La manzana traspasó el cuerpo de la criatura. Se había formado un pequeño orificio en su pecho.
Se podía notar su molestia por lo sucedido. ¿Me darían un barril?, pidió la criatura con voz áspera y terrorífica. Los marineros se miraron entre ellos y después al capitán, que seguía parado firmemente con la mirada a la criatura. El capitán se movió y miró a los tripulantes. ¿Qué esperan? ¡Muévanse! Los tripulantes rápidamente empezaron a vaciar uno de los barriles de la cubierta. Uno de los marineros más jóvenes caminó hacia la criatura y le entregó el barril. La criatura lo tomó con una de sus serpentinas extremidades y lo hundió en el océano, llenándolo de agua. Apenas sacándolo, más extremidades salieron de su cuerpo que fueron tomando uno por uno a todos los marineros. Entonces fue ahogando a cada uno de ellos hasta no quedar ninguno vivo. Tiró el barril al mar y comenzó a hundir el barco. La criatura estaba por regresar al fondo del océano cuando vio un pequeño bote alejarse del barco. Había sobrevivientes. Nadó hasta el bote. Ahí había un señor junto a su pequeño hijo. ¿Tienen un barril?, preguntó inocentemente la criatura. El señor dejó de remar y le pidió a su hijo que le diera el barril. El pequeño niño lo tomó y se lo entregó temeroso a la criatura. Este tomó el barril e hizo lo mismo que había hecho minutos antes. Lo sumergió al océano, pero ahora este no contenía agua. No había fondo en el barril. Estas personas conocían de qué criatura se trataba. La criatura los miró nuevamente, pero ellos ya no estaban ahí. No había rastro de ellos. La criatura admitió su derrota, dejó el barril flotando en el agua y se sumergió de nuevo a las profundidades del infinito océano. Y con esto damos por finalizado el podcast de hoy. Espero que os haya gustado la historia de estas dos criaturas. Yo no conocía tanto de su historia, pero la verdad que estoy encantada de todo lo que he descubierto. Un abrazo a todos los que me estén escuchando y volvemos muy pronto con otro podcast. Otra aventura para viajar hasta lugares donde descubriremos todo tipo de seres y leyendas nuevas que descubrir. Recordaros, como siempre, tenéis disponible tanto este podcast como los de mi otro canal, Paranormal World, en Spotify, en iVoox y en YouTube. Ahora sí, hasta el próximo viaje, que llegará muy pronto, aquí, en Mitalia World.